Muy bien, vamos a empezar, vamos a terminar este capítulo de funciones viendo una función que es muy importante, que es muy utilizada en diversas situaciones, ¿no? Que es una función condicional, es la función sí. Eh, Esta función, como les decía, es una función muy utilizada y nos va a permitir resolver situaciones en las cuales se tengan que evaluar o se tenga que cumplir una determinada condición, ¿no? Como su nombre lo dice. Entonces con esto terminaríamos, pero que quede claro que Excel tiene infinidad de funciones. Este es un curso básico en las cuales estamos viendo las funciones básicas. Entonces, si alguien tiene alguna, digamos, alguna inquietud por conocer el funcionamiento de funciones, valga la redundancia, a lo mejor un poco más avanzadas o funciones de un determinado tipo, pues simplemente me lo hace saber, ¿no? Entonces, estamos en esto de las funciones condicionales, una función condicional que es la función sí. Esta función me permite resolver problemas específicos en donde se debe cumplir una determinada condición. Es decir, si se cumple la condición, se debe hacer una cosa. Si no se cumple la condición, se debe hacer otra cosa. O también, dicho de otra manera, tenemos una condición. Si esa condición resulta ser verdadera, entonces hacemos una determinada acción. Si la condición resulta ser falsa, hacemos otra acción, ¿no? Entonces, más o menos la eh, estructura o la sintaxis de esta función es la siguiente, ¿no? Como saben, todas las funciones empiezan con un signo igual. El nombre de la función en este caso es sí. Aquí viene la prueba lógica o digamos la condición, ¿no? Aquí vamos a poner la condición. Si esta condición es verdadera, resulta cierta, entonces se ejecuta lo que hay aquí en esta expresión uno, ¿no? Si esta prueba o esta condición resulta ser falsa, lo que se ejecuta será lo que está acá, ¿no? Entonces es una condicional. Se cumple, hago la expresión uno. No se cumple, hago la expresión 2, ¿no? Entonces, aparentemente, pues podríamos pensar que no sirve de mucho, pero en realidad sí sirve y de bastante, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer con esta función sí. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esta función sí. Yo tengo aquí preparado un archivo, ¿no? Tengo un archivo, imagínense que esto es una tabla donde muestran, digamos, son trabajadores. Aquí están los códigos de los trabajadores, no están los nombres, están sus códigos. El tipo de trabajador que es, hay trabajadores estables y hay trabajadores a destajo. ¿Mm? El estable, digamos que ya pertenece a la empresa, y el destajo es que, digamos, un trabajador que solamente llega por un determinado trabajo, por una determinada época, y le pagan de acuerdo a lo que ha hecho, lo que ha trabajado, ¿no? Entonces tenemos trabajadores estables y trabajadores a destajo. Acá tenemos los turnos, hay dos turnos, el turno 2, turno uno, ¿no? Por ejemplo, este trabajador, el trabajador cuyo código es A100, es un trabajador estable que trabaja en el turno 2. Él ha producido 190 unidades, ¿no? Y así tenemos una lista de todos los trabajadores, ¿no? Entonces tenemos que calcular el monto, es decir, cuánto es lo que van a recibir ellos de pago, por decir, por su trabajo. La bonificación, porque se da una bonificación, hay dos bonificaciones que se dan, una bonificación uno y una bonificación 2, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que calcular. Entonces, vamos a ver, para el monto, ¿qué cosas nos dicen con respecto al monto? Para el monto dice, para trabajador estable, el trabajador estable, el monto es fijo, ¿no? Para un trabajador estable, el monto es fijo. Entonces, en cambio, es fijo y gana 190 soles, ¿no? Entonces, el trabajador estable gana 190 soles. En cambio, el trabajador a destajo no, el trabajador paga de acuerdo a lo que produce, ¿sí? De acuerdo a la cantidad que produce. Gana 0,5 soles, por decirlo,
por cada unidad que produce, ¿no? Estas son las unidades que se producen. Entonces yo tendría que calcular acá en esta columna el monto que va a recibir cada trabajador, ¿no? Aquí voy a ingresar, o tiene que aparecer cuánto es lo que va a recibir cada trabajador por el trabajo, por las unidades que ha hecho, que ha producido. Entonces este es un ejemplo clásico, ¿no? En el cual yo voy a utilizar la función sí. Entonces, ¿cómo voy a hacer acá? ¿No? Acuérdense que la función sí, bueno, empezamos con un igual, sí, el nombre de la función, abro paréntesis, ¿no? Fíjense, aquí ya me va ayudando una prueba lógica, la condición, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición acá? La condición va a ser el tipo de trabajador, ¿no? Porque si el trabajador es estable, entonces va a ganar 190. Si no es estable, bueno, como solamente hay dos opciones, dos tipos, estable y a destajo, es decir, si no es estable, lógicamente tiene que ser a destajo, ¿no? Entonces yo voy a poner sí. En este caso, ¿dónde está el tipo? Está en la celda B2. Si B2 es igual, comillas, estable, es decir, si el trabajador es estable, entonces, ¿qué se debe hacer? Aquí debe aparecer 190 soles. Y si no es estable, lo que tengo que hacer es multiplicar las unidades por lo que le pagan por cada unidad. O sea, lo que tengo que hacer es multiplicar 190, lo que está en la celda D2 multiplicado por 0.5, ¿no? Entonces aquí voy a poner D2 por 0.5. Cierro paréntesis. Entonces fíjense, esta es una clásica función sí, es decir, si se cumple esta condición, hago esto, aparece 190. Si no se cumple esta condición, debo calcular D2 por 0.5. ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición? La condición es que es estable. Si B2 es estable, es decir, si aquí aparece estable, lógicamente el monto tiene que ser 190, porque un estable gana 190. Pero si no es estable, significa que es a destajo, y el trabajador a destajo gana 0.5 por cada unidad, por eso que multiplicamos de 2 por 0.5. Presionamos Enter y me sale 190 soles para el primer trabajador. Y luego, bueno, lo arrastro. Fíjense, ese sería el resultado del monto, ¿no? Fíjense acá, aquí hay 190, es estable, 190 es estable, 190 estable, 190 estable, 190 estable. Entonces, todo lo que son estables tienen un monto fijo que es igual a 190. Produzcan lo que produzcan, siempre van a ganar lo mismo. En cambio, el trabajador a destajo no. Su monto se va a calcular de acuerdo a las unidades que ha producido, ¿no? En este caso, si ha producido 205, lo tengo que multiplicar por 0.5, que me dará 102.5, ¿no? Entonces aquí he utilizado una función sí. Si se cumple la condición, hago esto. Si no se cumple, hago lo de acá. Muy bien. Vamos a ver ahora bonificación 1. En la bonificación 1, dice, para la bonificación 1, dice, se debe dar una bonificación de 10% a todo trabajador que tenga una producción mayor que 200. Es decir, si ha producido más de 200 unidades, se le debe dar una bonificación del 10% del monto, ¿no? Por ejemplo, ¿a quiénes se les va a dar bonificación? A este, ¿quién más? A este, bueno, aunque este no, porque este es mayor que 200, ¿no? Y a este, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esto? Fíjense que solamente se le va a dar a aquellos que tengan una producción de unidades mayor que 200. Entonces le voy a poner igual, si, paréntesis, ¿cuál sería la prueba lógica? Que la unidad sea mayor que 200. En este caso la unidad está en la celda D2. Si D2 es mayor que 200, entonces, ¿qué debía ser?
debe dar una bonificación del 10% del monto, que sería, el monto sería E2 multiplicado por 10%. ¿Se dan cuenta? Entonces, si se cumple la condición, se le da una bonificación del 10%. Si no se cumple la condición, significa que no va a tener bonificación, es decir, no va a tener nada. Le voy a poner ahí un guión. Esto me va a indicar que no se le va a dar bonificación. O si quieren le pueden poner 0, pues no, podría poner 0. Entonces le doy enter y fíjense. Aquí apareció un guión, es decir, a este señor no se le va a dar la bonificación porque solamente ha producido 190. ¿A quiénes se le dan bonificación? 1, aquellos que tengan mayor a 200, ¿no? Voy a arrastrar esto hasta acá y fíjense. ¿A quién se le va a dar bonificación? A este señor, a 101, tiene 205 unidades. ¿Cuánto se le va a dar? El 10% de su monto, que sería 10.25. A este también se le da, a este también, a este también, a este también. A los que son menores que 200, fíjense aquí, aquí hay un 200 que tampoco se le ha dado, porque la condición es que sean menores que 200. 200 no es menor que 200. Entonces, por eso es que aquí no le sale, ¿no? Por último, vamos a calcular la bonificación 2. La bonificación 2 dice que se le va a dar una bonificación de 15 soles para el trabajador estable y de 25 soles para el trabajador a destajo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí igual si, paréntesis, ¿dónde está el tipo de trabajador? En B2. Si B2 es igual a estable, si B2 es igual a estable, entonces se le da una bonificación de 15 soles. Y si no se cumple, si no es estable, se supone que es a destajo. Por lo tanto, se le va a dar de 25. Ahí está. Aquí, por ejemplo, este señor es estable, se le da 15 nada más. Si yo arrastro, tengo ahí, fíjense. Aquí se le da 25 porque es a destajo. 25 destajo, 25, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera calculamos estas bonificaciones, ¿no? Entonces, como verán, este es el uso de la función condicional sí. Existen también esta misma función sí, pero digamos donde hay funciones dentro de otra función, ¿no? Lo que se conoce como funciones anidadas o el sí anidado, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de esto rápidamente. Fíjense acá. Imagínense que es una empresa de transporte. Acá están los boletos de transporte digamos, en este caso de carga, ¿no? Por ejemplo, para Cusco se ha hecho 50 kilos de un tipo de entrega normal, ¿no? Hay varios destinos, Cusco, Trujillo y Arequipa. El costo por kilo para Cusco es de 3.5, es decir, 3 soles 50 por cada kilo que se envía al Cusco, 1.90 para Trujillo y 2.5 para Arequipa. Y digamos, el tipo de entrega también, o sea, hay tipo normal, entrega tipo expreso y especial, ¿no? Entonces, cada uno de esos tipos de entrega tienen un recargo. Por ejemplo, bueno, el normal no tiene recargo porque es un tipo de entrega normal. El expreso, tipo de entrega expreso, a lo mejor, no sé, lo lleva más rápido, qué sé yo. Tiene un recargo de 10 soles. El especial, 20 soles. Entonces tenemos que calcular el monto y el recargo, ¿no? Entonces aquí el monto, pues el monto va a ser el costo por la cantidad de kilos, ¿no? Pero en este caso hay tres opciones, puede ser al Cusco, a Trujillo o a Arequipa. Entonces voy a poner aquí, igual, si, paréntesis, en este caso el destino que sería B5, si B5 es igual a Cusco, si B5 es igual a Cusco, ya, entonces, ¿cuánto se va a cobrar? Se va a cobrar
lo que es la cantidad de kilos que está en C5 multiplicado por el pasaje, digamos, el costo a Cusco sería 3.5 por 3.5. Listo. Entonces, si es al Cusco, si se cumple que B5 es el Cusco, entonces el monto se calcula multiplicando los kilos que está en C5 por el costo que sería 3.5. Pero y si no, ¿qué pasa si no es el Cusco? Si no es el Cusco, bueno, me quedan dos opciones todavía, que puede ser que sea Trujillo o puede ser que sea Arequipa. Entonces, como todavía me quedan dos opciones, tengo que utilizar otra función sí, porque no es como en el caso anterior que solamente habían dos opciones, estable o a destajo. En ese caso sí, digo, con una función sí lo puedo hacer, pero en este caso hay tres opciones, Cusco, Trujillo, Arequipa, entonces tengo que meter un sí dentro de otro. Entonces, si no se cumple que B5 es igual al Cusco, me vuelvo a preguntar si nuevamente B5 es igual, si no es el Cusco, entonces ahora voy a preguntar si es Trujillo. Si es Trujillo. Ya, si es Trujillo. Si es Trujillo, entonces va a calcular nuevamente C5 multiplicado por el costo a Trujillo, que es 1.9. Listo. Y si es no, sí, fíjense, aquí dice, si es Cusco, hago esto. Si no es Cusco, digo, ¿es Trujillo? Si no es Trujillo, entonces ya lo que queda es de que sea Arequipa, porque ya no hay otra opción, solamente son tres. Entonces, si no es Cusco ni tampoco es Trujillo, entonces lo que queda es que sea Arequipa. Y para el cálculo de Arequipa sería nuevamente C5 por, en este caso, 2.5, que es el costo para Arequipa. Cierro el primer paréntesis y cierro el otro paréntesis, ¿no? Enter. Entonces aquí me sale 175. ¿Por qué? Porque que es la multiplicación de 50 por 3.5. Y luego pues esto lo arrastro hacia abajo y automáticamente me calculará estos valores, ¿no? En un decimal, ahí. Entonces en este caso, fíjense, hay una función sí dentro de otro sí. Esto es lo que se conoce como funciones sí anidadas, ¿no? Vamos a calcular la otra columna, que es el recargo. Dice que adicionalmente al monto hay un recargo dependiendo del tipo de entrega. Si es normal, 0. Si es expreso, 10. Si es especial, 20. Entonces acá nuevamente hay tres alternativas, ¿no? Igual, sí, paréntesis. Entonces, ¿dónde está el tipo de entrega? En D5. En D5, a ver, D5. Si D5 es igual a normal, si D5 es igual a normal, ¿qué debe hacer? El recargo va a ser de 0, ¿no? Y si no es normal, nuevamente me pregunto, si ahora voy a decir D5 es igual a expreso, si es sí, entonces el recargo será 10 soles. Y si no, bueno, si no es normal ni es expreso, si no es expreso, ya pues al final la única opción es que sea especial, y por lo tanto el recargo va a ser 20, ¿no? Cierro paréntesis y enter. Entonces aquí es normal, el recargo 0 porque el tipo de entrega es normal. Ahí está. No me pasó mal aquí. Si de 6. A ver. Aquí me faltó comillas. Un ratito, vamos a corregirlo acá. Expreso. Ahí está. Enter, ahí está. Voy a borrar esto primero para arrastrarlo de nuevo.
Entonces hago clic acá y lo arrastro. Ahí está, ¿no? 10, 20, 0, 10, 20, ¿no? Dependiendo de qué tipo de entrega es, ¿no? Entonces, este es el manejo de la función sí, como verán, es muy importante. Y como les digo, pues aquí terminamos con las funciones elementales. Fíjense que este es un curso básico que, digamos, hemos visto funciones básicas elementales, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean las únicas. Excel tiene infinidad de funciones agrupadas en diferentes tipos: funciones matemáticas, funciones de texto, funciones aritméticas, funciones de base de datos, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida que ustedes quieran profundizar, pues pueden averiguar, pueden ver el manual y ahí están todas las funciones, ¿no? Entonces, de cualquier manera, si tienen alguna duda, alguna inquietud, quieren saber un poco más de funciones, pues me lo hacen saber, ¿no? Muy bien, hasta acá terminamos. Entonces, aquí terminamos con los videos del segundo tema, que es fórmulas y funciones, ¿no? Muchas gracias.